forense de la unidad en Casanare. Wilson, ¿qué podemos contarle al departamento sobre la intervención que se hizo en la última semana de junio en el cementerio municipal de Maní? Bueno, muy buenos días para todos y todas, para todas las plataformas digitales, medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy. Efectivamente, pues queremos transmitir a la comunidad en general, a toda la ciudadanía casanareña, acerca de los avances en el proceso de búsqueda que adelanta la entidad, las acciones específicamente que hemos venido realizando en el cementerio de Maní, que nos corroboran y nos permiten entender que este lugar fue un escenario en el cual se inhumaron personas de manera irregular, personas víctimas del conflicto armado. Recientemente realizamos una recuperación de 6 cuerpos que se suma a otros 2 ejercicios de exhumación que habíamos realizado anteriormente para completar un total de 10 cuerpos, ¿sí? Y aquí es importante mencionar, digamos, a la ciudadanía para que tenga claridad, porque muchos se preguntarán, pero bueno, pues encontrar un cuerpo en un cementerio, digamos, ¿qué tiene? Digamos, que cuál es el mensaje y por qué puede llegar a ser relevante mencionarlo o anunciarlo a la ciudadanía. Pues resulta que parte de la lógica y la dinámica del conflicto armado hacía que los actores armados precisamente, pues después de cometer sus crímenes, dejaran abandonados los cuerpos en diferentes lugares. Muchas veces ustedes saben, los arrojaban a los ríos, los arrojaban a campos de agua, los dejaban tirados al lado de carreteras, sin documentación, sin elementos personales que permitieran su identificación, y resulta que estos cuerpos eh, eran trasladados en muchas oportunidades al cementerio más cercano y allí eran inhumados sin ningún doliente. Sin ningún doliente, sin ningún tipo de ritual funerario, digamos, casi que sin que nadie se enterara que esa inhumación había ocurrido. Entonces, parte de los aprendizajes que ha tenido la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a lo largo de estos 9 años de existencia es reconocer la importancia de los cementerios municipales y los cementerios veredales como lugares donde hemos venido encontrando a personas que desaparecieron y que por diversas circunstancias fueron trasladados allí y fueron inhumados en algunos espacios de los cementerios sin que nadie se enterara. Este año en particular nos hemos volcado a los cementerios de Casanare. Yo quiero contarles que pues hemos tenido también algunas recuperaciones en el cementerio de Pore. Estamos próximos a adelantar acciones de recuperación en el cementerio de Sabana Larga, de San Luis de Palenque, de Trinidad. Precisamente acá en Yopal estamos haciendo una identificación de sitios de posibles inhumaciones en cementerios veredales de la capital del Casanare. También estamos haciendo recuperaciones en el cementerio de Yopal, es decir, allí estamos, por decirlo de alguna manera, encontrando una buena cantidad de cuerpos que son de competencia de la unidad de búsqueda. Ahorita mi compañero, que ustedes ya conocen, que es Diego, antropólogo, les va a explicar cómo saber cuando nos encontramos un cuerpo en el cementerio que es de competencia nuestra o no. Porque, digamos, también dicen, no, pues entonces ahora sacan todos los cuerpos que se encuentran en el cementerio y cómo van a saber ustedes que son víctimas del conflicto armado. ¿Mm? Pues para que sepan que existe una metodología, que existen unos procedimientos que permiten determinar si lo son o si no lo son. Pero pues en términos generales contarles eso, que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas continúa haciendo su trabajo, que en esta oportunidad pues fue el cementerio de Maní donde hicimos estas recuperaciones, pero que estamos desplegando un ejercicio interdisciplinario importante para poder realizar el abordaje de todos los cementerios del departamento, para poder establecer pues cuáles de los desaparecidos pues terminaron inhumados allí de manera irregular.
Ustedes hablan, de acuerdo a unas estadísticas, 88 en el municipio de Maní, 88 desaparecidos. ¿En qué porcentaje se ha logrado determinar y recuperar esos cuerpos y cómo es el protocolo de búsqueda en este punto como el cementerio? Bueno, pues es que miren que no necesariamente los cuerpos que se encuentran responden a personas que sean oriundas del municipio o que hayan desaparecido en el municipio. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos encontrar en Maní, por ejemplo, 2 o 3 cuerpos, pero resulta que son personas que fueron desaparecidas o que las vieron por última vez en Sabana Larga, ¿sí? O que las vieron por última vez en Agua Azul, ¿cierto? Entonces, esa correlación aún no es tan clara. Las personas que siguen desaparecidas en digamos, la entidad sigue trabajando en función de encontrar las personas desaparecidas del municipio de Maní, pero no necesariamente las personas desaparecidas de Maní vamos a encontrarlas allí, porque parte de la dinámica del conflicto y de la intención del actor armado era pues que no se les encontrara y moverlos hacia otro lado, hacia Boyacá, hacia Yopal, entregarlos en una unidad militar y la unidad militar después decidía a dónde se los llevaba. Este tipo de cosas ocurrían en la guerra. Entonces, por lo pronto, digamos, continuamos en la recuperación, continuamos en el ejercicio de identificación, en el centro de abordaje que ustedes también ya tienen la oportunidad de conocer y que la ciudadanía sabe que está funcionando desde hace 5 meses aquí en el departamento. Y la idea es que en el corto plazo empecemos a identificar todos esos cuerpos recuperados para poderle decir a Maní, de los 88 desaparecidos que continúan, vamos reduciendo la brecha, encontramos 2, encontramos 3 y así poco a poco. Pues ustedes saben que tenemos el tiempo en contra y que esta entidad tiene una fecha de expiración. Ya nos quedan pues la mitad del tiempo que nos da el acuerdo, entonces necesitamos avanzar rápidamente para poder darle respuesta a las familias. Doctor Wilson, ¿cómo es la mecánica para la unidad de búsqueda en la solicitud, valga la redundancia, de buscar una persona? ¿Ustedes trabajan a ruego de los familiares o en ejercicio de su misión van buscando, van encontrando y luego cotejan con las personas que han solicitado buscar un familiar? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros comenzamos efectivamente, como usted lo dice, con alguien que nos diga, tengo a un familiar o tengo a un amigo perdido desde tal fecha, ¿cierto? Pero sepan ustedes que en oportunidades las familias no solicitan la búsqueda de su familiar, por distintas razones, ¿sí? Porque aún tienen miedo que les pueda pasar algo, porque ya escucharon una razón, muchas veces pasa eso. No, es que a mí me dijeron que a mi hijo lo mataron y lo inhumaron en Villavicencio, ¿sí? Entonces yo nunca lo busqué porque yo ya sé que quedó por allá, ¿cierto? Pero realmente nunca han tenido el cuerpo, nunca han tenido la posibilidad de recibir sus restos. Entonces, en estos casos donde las familias no hacen la solicitud o los amigos no hacen la solicitud, intervienen las organizaciones sociales, las organizaciones de búsqueda. Acá en el Casanare hay varias organizaciones de búsqueda, COSPAC, la Fundación Giovanni Quevedo, Familiares Colombia, ¿cierto? Que asumen esa representación de las familias y dicen, miren, nosotros hemos conversado con estas 15 familias, tienen familiares desaparecidos y queremos poner el caso en conocimiento de ustedes. Después de que tenemos la solicitud de búsqueda, entonces adelantamos lo que aquí hemos llamado un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial, que parte principalmente de recoger información y consultar fuentes comunitarias. En muchas oportunidades también acudimos a las personas que hicieron parte de las estructuras armadas, de los grupos armados que se han desmovilizado, que se encuentran en cárcel, que hacen parte del acuerdo de paz. Muchos incluso actores, personas que estuvieron en los grupos armados que no hacen parte de ningún proceso de reinserción a la vida civil, pero que el corazón les dice, tengo que aportar esta información, pues llegan a nosotros, consolidamos estas investigaciones con hipótesis de localización, es decir, la investigación nos conduce a establecer un posible paradero de los restos óseos de una persona
Y luego, pues precisamente Diego, que lidera el equipo forense, va con sus compañeros y adelantan las acciones en terreno, puede ser en cementerio o en campo abierto, para poder corroborar, ratificar la hipótesis, encontrar allí algo, o descartar la hipótesis y decir, aquí no se encontró, entonces toca volver a analizar el caso, a recopilar información para establecer una nueva hipótesis. Es decir, nosotros no nos quedamos cuando no encontramos, no nos quedamos con ese descarte simplemente de la investigación, sino que continuamos avanzando. No, acá no archivamos procesos, ¿sí? A diferencia de otras entidades, quizás acá continuamos en la búsqueda, las comunidades son muy importantes, las familias son muy importantes porque ellos pues escuchan rumores, escuchan información, escuchan un comentario, recibieron una llamada, un mensaje de texto y cualquier cosita le puede a uno permitir resolver la investigación y aclarar el lugar o el paradero de inhumación de una persona víctima del conflicto armado. Diego, a propósito de ella estando en terreno, ¿qué características tiene? No sé, de pronto cuentan para poder definir que esos restos que se encuentran pertenecen pues, a una persona que fue víctima del conflicto armado. Bueno, primero que todo, buenos días a todas las personas que en este momento están en esta transmisión. Buenos días también acá a los periodistas, al equipo periodístico que está participando en estas acciones. Pues bueno, nosotros como unidad de búsqueda justamente enfrentándonos a este dilema, si los cuerpos que encontramos en cementerios pueden ser o no de nuestra competencia, pues tenemos toda una serie de protocolos para poder definirlo o no. ¿Qué pasa? Uno al momento de excavar un contexto en el suelo o de abrir una bóveda, uno no tiene realmente ninguna manera de saber qué se va a encontrar, sino hasta que lo encuentre. En ese sentido, nosotros, tras realizar la apertura de un sitio, sea en bóveda, sea en tierra, nosotros evaluamos lo siguiente. En el caso de los municipios, muchos de los cadáveres que pues, tuvieron una muerte violenta en el marco del conflicto, pudieron haber sido objeto de un procedimiento de necropsia médico-legal. Este procedimiento deja signos claros en el cuerpo, como los son el corte de calota, como los son los cortes de pecho external. Asimismo se identifican cosas como los mismos signos de la necropsia. Asimismo, también, al menos tanto en enterramientos en tierra como en enterramientos en bóveda, los municipios tienen una figura que es la de pobre en solemnidad, la cual se le asigna un ataúd, un contenedor de cuerpos, pero este contenedor es distinto a un contenedor, a un ataúd normal y corriente. Son ataúdes por lo general en tabla, que no tienen vidrio, que no tienen adornos, que no tienen tela interior, sino que simplemente están ahí para tener un depósito más digno para el cuerpo. Cuando nosotros hallamos esta clase de embalajes, por lo general ya los encontramos totalmente descompuestos. Sin embargo, a través de la disposición de los elementos como clavos, como vidrios, como tela, nos permite determinar cuál fue la clase de embalaje que fue utilizado originalmente. También hay otra cosa, y es que algunos de los cuerpos no tenían este tratamiento, sino que eran directamente embalados en contenedores tipo bolsa plástica negra o bolsa plástica roja de desechos biológicos e inhumados en el lugar. Varias otras cosas, la disposición de los cuerpos. Nosotros hemos encontrado casos, no particularmente en el cementerio de Maní, pero sí en otros lugares, donde se encuentran enterramientos mixtos, donde encontramos cuerpos que pueden ser de nuestra competencia, a la vez que cuerpos que no. Por ejemplo, en una excavación encontramos un contexto en el cual había inhumado una persona mayor. La persona estaba totalmente vestida en traje, con los brazos cruzados sobre el pecho y ajuar funerario. Sin embargo, encima de ese mismo contexto de inhumación, nosotros encontramos dispersos estructuras óseas que en su momento, por la posición de los clavos alrededor de las estructuras, debieron haber sido inhumadas en un ataúd para pobres en solemnidad. Entonces, pues realmente lo que a nosotros más nos importa es, esos son los indicios como más claros. Hay otros un poco más ambiguos, y son las señales de violencia en el cuerpo, porque pues hay muertes violentas del pasado que no necesariamente corresponden a las muertes del conflicto armado. Sin embargo, pues, o sea,
estos casos suelen ser más bien raros, suelen ser más bien anómalos, y también cabe aclarar que más allá de lo que nosotros identificamos directamente en campo, pues todo esto viene derivado de una investigación concreta. Entonces, si nosotros encontramos cuerpos que realmente no tampoco corresponden a lo que nosotros estamos buscando, ejemplo, una vez nosotros estamos buscando cuerpos con un estado etario muy similar, estamos buscando cuerpos de personas muy jóvenes, y al momento de nosotros intervenir en el sitio, lo que encontramos son cuerpos de personas mayores. Eso también nos indica que quizás estamos trabajando en el lugar que no es indicado. Otro, pues ya, como para cerrar ahí, otro protocolo que nosotros tenemos, otro criterio que nosotros tenemos, es pues, realmente cómo están los elementos asociados al cuerpo. Por lo general, los cuerpos que pasan por procedimientos de necropsia o que son levantados por las instituciones municipales, no cuentan con prendas, o si cuentan con prendas, estas no están asociadas directamente al cuerpo, es decir, no las llevan puestas, están entonces en contenedores aparte. Eso es a grandes rasgos los criterios que nosotros manejamos. Hay otros un poco más específicos, pero que ya varían realmente de caso. Yo creo que para complementar lo que dice Diego, esos indicios que ellos encuentran en el momento de la excavación se complementan y se correlacionan con esos relatos que nosotros hemos recopilado en el momento de la investigación, ¿sí? Es decir, también hay personas de la comunidad o el que trabajaba como sepulturero en el cementerio, él nos da información, o de pronto esa persona ya no vive, pero alguien que convivió con él o un familiar de él nos dice, es que mi papá siempre nos contó que una vez llegó un carro de la alcaldía con 4 cuerpos de uniformados y que los metieron, que abrieron un hueco con una pajarita y que los metieron en esa esquina. Por ejemplo, eso puede ser un relato. Entonces, esa información inicial que tenemos, entonces se corrobora en el momento en que el equipo forense va y empieza a abrir y se da cuenta que lo primero que encuentran es un buzo camuflado. Entonces uno dice, encontramos lo que estábamos buscando, ¿cierto? Entonces eso es todo digamos, es todo un procedimiento, es todo un método que nos permite tener la certeza o llegar con algún grado de certeza a establecer que lo que estamos recuperando realmente pues son cuerpos de competencia de la entidad. Eso quiere decir de víctimas del conflicto armado de hechos ocurridos antes de 2016. ¿Se puede determinar precisamente cuánto tiempo estuvieron los cuerpos en ese cementerio? No exactamente, varía mucho de caso en caso. Por la observación de las estructuras óseas es muy difícil determinarlo porque la degradación de un cuerpo, el proceso de retorno a la litosfera de un cuerpo varía mucho en función de cada sitio, de cada embalaje. Es muy distinto cómo se descompone un cuerpo que estuvo en una ataúd, como uno estuvo directamente en tierra, o como uno que estuvo en bolsa, y así. ¿Qué elementos nos pueden ayudar a datar un enterramiento? Son dataciones relativas. Nosotros hemos encontrado enterramientos con monedas. Entonces encontramos enterramientos que tienen monedas de 1998. Eso ya nos indica que la temporalidad a veces ya es posterior al año 1998. Hemos encontrado enterramientos donde encontramos embalajes de alimentos con fechas de vencimiento. Entonces, eso que nos indica que ese enterramiento en particular tuvo lugar previo, o sea, antes, o sea, en fechas cercanas a las señaladas en ese tipo de empaques. Aquí hay algunas compañeras muy jóvenes de pronto, no conocieron esto, pero antes, cuando uno iba y hacía las compras de diciembre de ropita, le entregaban a uno una estampita con el calendario de ese año, ¿sí? Entonces, almacén textiles, tela negra, ¿cierto? Y tenía el calendario del año 2002. Y la gente, como no tenía celulares y necesitaba saber cuáles eran los días festivos y todo eso, entonces usualmente dentro de la billetera o en alguna parte tenía una estampita de esas con el almanaque del año, y nos hemos encontrado cuerpos acompañados de eso, ¿cierto? O saben que también de propaganda política.
La gente tenía La camiseta. la camiseta de no sé quién alcalde, ¿sí? 2002, 2004, ¿cierto? Entonces, esos son elementos, digamos, asociados al cuerpo que nos permiten orientar la temporalidad de su inhumación. Después de que ustedes hacen estos procedimientos, encuentran los cuerpos, los restos, ¿cuál es el proceso interno para finalmente entregarle a las familias y cuánto tiempo dura? Bueno, nosotros tenemos acá, afortunadamente, el equipo el equipo interdisciplinario de abordaje de identificación forense, que lo conocemos como CIAFI. Una vez se recupera el cuerpo, entonces, si tenemos una orientación de identidad, una hipótesis de quién es la persona que recuperamos, entonces se lo informamos al centro de abordaje. Y el centro de abordaje lo que hace es tomar una muestra de las estructuras óseas, sacar de ahí la información genética, ¿cierto? Que guarda todavía el hueso, y lo comparan con una muestra genética que se le toma a los familiares que están buscando al desaparecido, ¿cierto? Eso en los casos en que tenemos una hipótesis de identidad de quién fue el que recuperamos. Cuando no, entonces se realiza lo mismo, una toma de muestra de ADN al cuerpo, y esa información se cruza en un banco de perfiles genéticos que estamos creando en el país, que recoge la información genética de todas las personas desaparecidas del país. Entonces, eso es una cantidad de información impresionante. Se imaginarán que meten ese dato y los computadores se demoran procesando meses la información. Y de repente en algún momento alumbra un bombillo verde y dice, acá hay una coincidencia, y entonces nos informan, miren, ese cuerpo que ustedes recuperaron coincide en un 99%, bueno, ahí establecen unos porcentajes, con una muestra de sangre que aportó una persona en tal lugar, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya establecimos contacto con la familia y tratamos de corroborar si efectivamente pues el cuerpo podría corresponder al que está buscando esas personas, o si puede deberse a una casualidad. Claro que esas casualidades en ADN no son tan... Para complementar también acá la respuesta de Wilson, nosotros en la unidad de búsqueda manejamos una metodología que es la verificación de correspondencia e información post-mortem. ¿Qué pasa? Hay contextos en los cuales hay cuerpos que en el momento de las personas en el momento de su fallecimiento fueron identificadas plenamente por logoscopia, porque cargaban documentación asociada, y son personas, digamos, Juan Pérez falleció en tales circunstancias. Logoscopia es las huellitas. Sí, en tales circunstancias está el municipio y fue inhumado en este lugar. Y se cuenta con esta información disponible. Como nosotros al momento de inhumar un cuerpo, pues por la antigüedad solemos hallarlos en estado de esqueletización, de reducción esquelética. La manera que tenemos de determinar la uniprocedencia entre el acta del procedimiento de necropsia y el cuerpo es observando y fijando las características que se identifican en el cuerpo versus las que están consignadas en las actas. Entonces, por ejemplo, si un acta menciona que el cuerpo tuvo un tránsito de proyectil de arma de fuego en el hombro izquierdo, y asimismo menciona un tránsito de proyectil en la pierna derecha, y nosotros encontramos estas y bueno, con afectación ósea, obviamente, y nosotros encontramos estas coincidencias en el cuerpo. Además, realmente estas actas también vienen asociadas a información dental de los cuerpos. Eso nos permite determinar, en base a exclusivamente a observación de las características morfológicas, las coincidencias entre esto y asimismo asociarlo a una entidad. Este procedimiento igual se corrobora con ADN, pero esta clase de casos, ante el volumen de casos, son priorizados justamente por eso, porque ya se tiene una información muy concreta sobre una información documental que coincide con la información que puede ser levantada de un cuerpo. Wilson, hace un momento usted utilizó una frase que me queda sonando, es si ese cuerpo es competencia nuestra, es decir, de la unidad de búsqueda. ¿Cuáles son los cuerpos que son competencia de la unidad? ¿Y a qué va la pregunta? Es simple y llanamente las personas que en su momento
fueron víctimas de desaparición forzada en el momento del conflicto, se los llevaron, o podría ser de repente también un combatiente cuya familia pensó que estaba desaparecido y resulta que estaba en algún grupo y pues perdió la vida. ¿Cuáles son los cuerpos de responsabilidad de la Unión? Bueno, sí, eso es importante que lo sepa la ciudadanía, porque acá nosotros estamos buscando, es decir, las personas que son de competencia de nuestra búsqueda son cualquier persona que haya muerto, ¿cierto? En el marco del conflicto armado interno, independientemente del lugar de la sociedad que estuviera ocupando, es decir, nosotros buscamos a personas de la sociedad civil, a excombatientes, a soldados, en general buscamos a cualquier persona que pudiera haber muerto y que sus restos no fueron identificados y entregados a su familia, ¿cierto? Además tenemos una condición temporal y es que los hechos tienen que haber sucedido antes de diciembre de 2016, que fue el momento en el que se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, las condiciones principales que nosotros tenemos para poder establecer si un cuerpo es de nuestra competencia o no es de nuestra competencia. ¿Cuáles no son de nuestra competencia? Por ejemplo, una persona que haya muerto en un accidente de tránsito y que no encontraron la familia y lo enterraron ahí, ¿cierto? No es parte del conflicto armado, ¿sí? Una persona que se haya suicidado y no haya sido reclamado por su familia, ¿cierto? Entonces, ese tampoco es competencia nuestra. Nosotros nos acogemos específicamente a todo lo que haya sucedido en el marco del conflicto armado, independientemente si la persona hacía parte de un actor ilegal, o era un soldado, o era un campesino, o era afro, o era indígena, todos para nosotros son objeto de búsqueda. ¿Cómo se tomó la decisión de retomar los cementerios? Porque hace tiempo atrás no se hacía mucho la excavación en esos sitios. La información que dio los familiares, comunidad, eso conllevó a que se centrara un poco más en esos puntos. Sí, precisamente es la investigación humanitaria y extrajudicial la que nos permite empezar a atar cabos. Entonces, por ejemplo, nos dice una persona en la entrevista que tuvimos en cárcel, ¿sí? Y el excombatiente, que era comandante, nos dice, nosotros tuvimos un combate en tal fecha y murieron 10 de nuestros compañeros. Y fuimos y se los dejamos a un presidente de junta de Paz de Ariporo, ¿sí? Él los enterró en el cementerio. Hizo unas sesiones y los enterró en el cementerio. Entonces decimos, allí ya hay 10 cuerpos que son de nuestra competencia, ¿cierto? Entonces enfoquemos allí la investigación y empezamos a hacer otros levantamientos de fuentes y demás, y podemos concluir que es prioritario para nosotros intervenir ese cementerio y porque podemos encontrar esos 10 más otros que hayamos identificado por otro lado. Entonces, es básicamente la investigación la que nos permite priorizar y establecer cuáles son los lugares que nosotros vamos a abordar. Y este año, pues casualmente ha coincidido en cementerios, y de aquí a diciembre seguramente les vamos a estar contando acerca de otras intervenciones y otras recuperaciones que vamos a lograr allí en estos escenarios. ¿Anteriormente no tuvieron esa perspectiva de información para centrarlo en cementerios? Se habían abordado, acá ya se habían abordado cementerios como el de Monterrey, el cementerio de Villanueva, el mismo cementerio de Yopal, el cementerio de Sácama, ¿sí? Básicamente este año lo que ha habido es como una cierta confluencia de información, gracias también a la ciudadanía, gracias a las personas que están aportando la información y que nos están diciendo, miren, nosotros, mi papá era el sepulturero de aquí, de este cementerio, y él me contó antes de morir tal cosa. Digamos, ese tipo de información es la que nos está permitiendo establecer prioridades. Pero los cementerios en términos generales siempre han sido de interés para la búsqueda. Wilson, ha sido de mucha importancia para ustedes digamos, las confesiones que han hecho los comparecientes en las audiencias de la JEP, y qué importancia tiene la JEP para ustedes y qué pasaría de llegar a ser su primero. Bueno,
Nosotros quisiéramos que fueran más eficientes, o sea, que fueran más efectivas los aportes de información que recibimos por parte de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos pues tienen unas condicionalidades dentro de su proceso judicial que, digamos, en algunos casos ha facilitado que hagan los aportes de información. En otros casos hemos podido establecer que hay algunas personas de ellas que saben, pero que aún no han compartido la información esperando estar en un proceso, en una etapa procesal más avanzada, ¿sí? Digamos, la JEP siempre será un gran aliado porque nosotros hacemos parte del sistema de verdad, justicia y reparación con ellos. Pero sí creemos que están en deuda. Nosotros creemos que los comparecientes, particularmente en el caso de Casanare, están en deuda. Hemos tenido, también hay que reconocer un elemento importante, y es que acá el principal actor armado y el principal responsable de las desapariciones en Casanare no se acogió a ese proceso de paz ni está siendo parte de la JEP, ¿cierto? Entonces, en la medida que ellos no tienen beneficios, pues también se limitan en los aportes de información que nos puedan dar. Pero bueno, digamos, hemos tenido algunos, no muchos. Esperamos que en el corto plazo, en el corto tiempo, podamos tener un incremento en nuestros aportes de información, particularmente en que sean más efectivos. Estamos trabajando directamente con varios despachos para que establecer estrategias y que ellos, pues digamos, sientan la confianza y la tranquilidad de aportar la información a la unidad de búsqueda sin que se vayan a ver afectados sus procesos judiciales. Y frente a la última pregunta que me hace, pues digamos, eso sí es como de coger con pinzas. Todavía no sabemos qué decisiones va a haber. Nosotros evidentemente somos defensores de la implementación del acuerdo de paz, estamos convencidos de la necesidad de hacer, digamos, de llevar a feliz término cada una de los acuerdos y cada uno de los puntos que se establecieron en el acuerdo de paz. Eso no fue un capricho ni de un grupo armado, ni fue un capricho del actor, del gobierno nacional en ese momento, sino esto fueron demandas de la sociedad civil, demandas de las organizaciones de víctimas y de las víctimas que están buscando a sus familiares, y en ese sentido suspender cualquier acción de las que se acordaron en este proceso de paz, pues va a llevar precisamente a la frustración de las víctimas que tienen puestas las esperanzas en estos procesos y en estas entidades, y va a suspender e interrumpir precisamente la transición a la reconciliación y a la no repetición, que es en últimas el objetivo final del acuerdo.